Isaías, por favor, capítulo 9, versículo 2. Cuando lo tenga usted, dice amén. Capítulo 9 de Isaías, versículo 2. Dice así la bendita palabra del Señor. Gracias por ponerse de pie. Por supuesto que les agradezco, porque lo hacemos con reverencia al Señor, ¿verdad? Versículo 2 dice así. Vamos a poner atención a este pasaje, porque de este pasaje Dios nos da una palabra poderosa hoy. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ojo, andaba, es tiempo pasado. Amén. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. En otras palabras, los que estaban muertos en delitos y pecados, Cristo os dio vida. Eso quiere decir ahí. Bueno, que sigue el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Qué lindo. Oramos. Padre, muchas gracias. Te amamos, te bendecimos, te engrandecemos, Señor. Gracias esta hermosa tarde por la palabra que he leído. En tu nombre, Padre, vamos a exponerla hoy. Edifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Tome su lugar, por favor. Regáleme su atención unos minutos. Todos saben que hoy es el cumpleaños de la pastora. Hay comida para todos, por favor. No hay que correr. Hay que esperar un poquito, nomás que no respire mucho, porque le va a llegar el olor de la carne asada y le va a dar hambre, ¿verdad? Le va a dar hambre y no queremos eso. Mejor ahora queremos que tenga hambre, pero de esta palabra. Palabra de Dios, amén. Después vendrá la Coca-Cola, vendrá, qué sé yo, la carnita asada, las aguas y el pastel, el aguacatillo con chicharrones. No, esto va a estar tremendo. Esto va a estar tremendo, aleluya. Muy bien, hoy quiero hablarles sobre el tema cuando Dios hace visible lo invisible. De eso quiero hablar hoy. Cuando Dios hace visible lo invisible. Es lo que hacen los magos, ¿verdad? Desaparecen cosas, pero es tranza, ¿no? Es pura magia, ¿no? Que uno cae. ¿Y cómo le hizo, verdad? Pero Dios no es magia, Dios es real, es poderoso. Dios hace visible lo invisible, ¿ya? Él lo puede hacer porque pues Él es todopoderoso, amén. Muy bien, seguramente, hermanos, usted ha escuchado sobre el plan de Josué, cuando Josué envía 2 espías a Jericó. Quiero hacer la historia para que logremos entrar al mensaje esta tarde, amén. Yo no grito, pero sí me gusta enseñar despacio para que usted se vaya, mira que no sabía esto, o si lo sabía, pues hoy comprendí mejor algo. Eso es lo que queremos, ¿no? Tal vez no se le quede todo, pero con que se le queden 2 minutos ya para mí es ganancia, amén. Muy bien, así que Josué, se recuerdan ustedes que está de este lado del Jordán y envía espías a reconocer la tierra de Jericó. Sí recordamos, ¿no? Muy bien, entonces seguramente era un plan tal vez sin sentido o falta de fe de Josué, ¿no? Enviar espías a Jericó. Sin embargo, Dios sacó provecho de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Él envió, o el envío de espías, digamos, a Jericó, pretendía Josué tomar la tierra por la fuerza, pero Josué no sabía que Jericó no se iba a tomar por la fuerza. Josué no se esperaba el milagrazo que iba a venir, ¿no? Josué pensó que entrando a pelear, conociendo estrategias de guerra y todo, y Dios dijo, pero no tienes que enviar espías, ¿ya? Pero Dios de alguna manera saca provecho, ¿no?, de lo que Josué está haciendo. Como es normal, muchas veces nosotros también hacemos cosas que no tienen sentido, pero por misericordia Dios se glorifica y hace cosas positivas de eso, ¿no? Muy bien. De alguna manera,
Josué va a hacer algo. ¿Por qué lo hace? Porque normalmente el alumno siempre va a copiar lo que hace su maestro. Por ejemplo, les explico, Elías oró por el hijo de una viuda, ¿se recuerda usted? Y se acostó sobre él. Y puso su boca sobre la boca del niño muerto, su nariz sobre la nariz, es decir, se acostó sobre él así. Y eso lo estaba viendo Eliseo. Cuando ya Elías no está, también se muere un hijo de otra viuda. Y Eliseo se acuerda de lo que su maestro hizo. ¿Y qué hace Eliseo? También se vuelve a acostar sobre el muchacho, ¿verdad? Y también resucita. Normalmente hacemos esto porque nuestro maestro lo hizo. ¿Por qué Josué manda espías? Porque hacía unos años atrás Moisés había mandado también espías, ¿se recuerda? Esta vez Moisés mandó espías, pero no en secreto. Todo Israel lo sabía. Y no mandó 2, mandó 12. Y entre los 12 espías Josué era uno, ¿ya? Que fueron a la tierra prometida. Entonces ahora la diferencia es que cuando Moisés envía a los espías, Dios sí se lo pide a Moisés. ¿De acuerdo? Dios le dice a Moisés, envía 12 espías, 12 príncipes a reconocer la tierra. No nació de Moisés. En el caso de Josué, Dios no se lo pide. ¿Vieron? Usted no va a encontrar que Dios le ha dicho a Josué, no. Y esta vez Josué envía 2 espías en secreto, ni siquiera lo sabía Israel, menos lo sabía Jericó. Ahora, ¿por qué envió 2 y no 12? ¿Ya se dieron cuenta? Pudo haber mandado 12, pero Josué se recordó y dijo, no, espérate. Yo me acuerdo que cuando Moisés nos envió éramos 12, y de los 12, 10 hablaron peste de la tierra prometida. Y solo 2 hablaron bien. ¿Y quiénes eran esos 2? Josué y Caleb, ¿se recuerda? Entonces José ahora dice, además los voy a mandar en secreto. Cuando ellos vengan, yo no voy a pedir que hablen al pueblo, me van a hablar a mí. Si no les pareció lo que vieron, me lo voy a saber yo nada más, pero no voy a dejar que enfermen al pueblo. Bueno, la diferencia entonces es que estos espías no fueron enviados por Dios, fueron enviados por Josué a hacer un trabajo que no era necesario. Evidenciaba eso un poco de fe de Josué, ¿verdad? Hoy veremos entonces cómo Dios trata a aquellas personas que no tienen posibilidades de salir adelante, personas que viven en tinieblas, que están destinados a vivir de manera invisible toda su vida. Y vamos a ver quiénes son esas personas que hoy en nuestra sociedad viven de manera invisible y que Dios quiere hacerlos visibles. Y que para ello necesita 1, 2, 3, 4, 5 espías que vayan a visibilizar a aquellos que nunca podrían salir de la oscuridad por sí mismos. Así que lo que Josué pretendía, los espías no sirvió nada para lo que Josué esperaba. Nada. Pero sí sirvió para los planes de Dios. ¿Ya? Dios dijo, Josué envía 2 espías para reconocer la tierra. ¿De qué le sirve si los muros son los que yo voy a botar? ¿Se dieron cuenta? ¿Para qué quiere estrategia Josué? Ya, muy bien. Pero se llaman esas estrategias de guerra. La idea de enviar espías, ¿no?, a Jericó otra vez, a semanas antes de la conquista, no era otra cosa más que descubrir las debilidades y fortalezas que habían en Jericó. Sin embargo, esas visitas otra vez no sirvieron para nada. Los espías, como usted lo sabrá, eran personas preparadas para dicho oficio. De hecho, entre comillas, se ha estudiado, y a mí me gusta escuchar mucho noticias de Israel, que la mejor inteligencia que tienen todos los países del mundo la tiene Israel, aún por encima del FBI, por encima de la inteligencia de Estados Unidos. Israel es el número 1, porque infiltran espías como usted no tiene idea en todo el mundo. Infiltran espías, mujeres, hombres y niños, hermanos, en países enemigos de Israel y ni siquiera se dan cuenta. Creo que se llama el Mossad, digamos la CIA de Israel. En Rusia creo que es la KGB, aquí se llama el FBI, pero todas esas se quedan cortas en comparación a los espías que tiene Israel. Entonces, imagínese usted, cuando Josué prepara a 2 espías, ya tenían una preparación tremenda para espiar, tremenda para no dejarse olfatear. Sin embargo,
Ellos sabían que aunque eran buenos, los espías siempre corren peligro de muerte. De hecho, Israel ha perdido espías. Valga la redundancia, espiando para Israel en otras naciones, los han descubierto. Y usted quiero que sepa que los atentados que han habido, las muertes que han habido, por ejemplo, en Irán, ¿no? Los cabecillas de Irán murieron gracias al trabajo de espías de Israel. Israel destruyó a los líderes de Hamas, eran como 3 o 4, los meros, e Israel infiltró de manera tremenda, hermanos, unos walkie-talkies. ¿Saben qué son walkie-talkies? Lo que antes eran celulares, pero no eran celulares, como beepers, que solo sirven para entrar mensajes. Entonces uno lee ahí, ¿verdad? Entonces, no sé cómo hicieron, pero fue la inteligencia de Israel. Los de Hamas no usan teléfonos para no ser rastreados, ¿ya? No llaman. Entonces ellos usaban esos aparatitos. Entonces un espía o 2 o 3, no sé quién de Israel se metió y empezó a estudiar qué era lo que usaban ellos. Y entonces mandaron a pedir unas cajas de beepers para ellos. Y ahí se mete la inteligencia de Israel. Cambió, me parece, las cajas originales que iban y ellos metieron la de ellos. Y eran beepers también. Nada más que llevaban un chip, ¿no? Que desde Israel o desde una parte de Israel, el que diera puchar al botoncito, ¿no? Iban a explotar. Y cabalmente, cuando los beepers llegaron a los líderes de Hamas y a otros líderes, ¿no? de que odian a Israel, alguien se dio cuenta y dijo, ya los están usando. Y cuando los abrían en sus manos para ver mensajes, ¡plum!, explotaban. Y ahí quedaban. Es decir, tienen una inteligencia bárbara. O sea, que esos 2 que Josué envió, hermano, eran personas preparadas en lo que iban a hacer, ¿verdad? Ahora, dice la palabra del Señor que, aunque eran buzos, caperuzos, la inteligencia de Jericó los identificó. ¿Ya? Cuando llegaron, dice la Biblia que llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. ¿Ya? Y la Biblia dice que era ramera. No denigramos a nadie, pero la Biblia lo dice. En otras palabras, era prostituta. Lo que en mi país le llaman mujer de la vida alegre. Diría yo, de la vida triste. ¿Ya? Entonces, dice la palabra del Señor que ellos llegan a ese lugar. ¿Por qué llegan ahí? Porque era un lugar donde muchos hombres visitaban. Es lógico eso, ¿no es verdad? Ahí no iban a ir mujeres. Ahí estaban mujeres al servicio. Pero quienes visitaban esa casa eran hombres. Ahora, Rahab dice la palabra que era cananea, prostituta. No era valorada, ¿no? Por su pueblo, no, nada de eso. Ahí estaba Rahab. Ahora, cuando los de la inteligencia de Jericó se dieron cuenta que había 2 individuos raros, ¿a dónde cree que fueron? Fueron al rey y le dijeron, mira, en casa de Rahab, la prostituta, a donde tú también vas, ahí hay 2 turistas raros. No se parecen a los turistas que han llegado. Parecen ser judíos. Y dice la Biblia que el rey inmediatamente envió por ellos. ¿Ya? Eran espías, ¿no? Preparados, pero sin embargo fueron descubiertos. Tal vez como hablaban, no sabemos. Su vestuario, no sé, fueron descubiertos. Entonces, vemos entonces que la idea de enviar espías no fue de Dios, sino de Josué. ¿Están conmigo? Josué fue el que tiene esa idea. Sin embargo, aunque no fue idea de Dios enviar espías, no por eso Dios se quedó sin hacer nada. Él siempre va a entrar en acción, iglesia, cuando nosotros vayamos. Él siempre lo va a hacer. El lugar a donde están los espías es un lugar a donde muchos hombres están de visita, ¿no? Es normal. Es un lugar de servicio y los hombres van ahí. Ahora, dice la palabra del Señor que Rahab, desde luego que tenía un trabajo no muy convencional, ¿verdad? Tenía un trabajo a donde no era bien vista. Y hasta el día de hoy no se ve muy bien, ¿verdad? ¿Se imagina usted las esposas de esos maridos, ¿no? Que tenían que pasar cerca de esa casa a sus trabajos.
Y si algún día llegaba tarde, lo más seguro que esa esposa estuviera pensando, pasaste ahí con Rahab. Esa mujer era bien rechazada, hermano, obviamente, ¿ya? No veía una vida mejor, una vida con esperanza. No era una heroína bíblica, no. Pero ¿sabe qué hizo la mujer? Usó misericordia. Usó misericordia a los demás, aunque para ella misma nunca había conocido la misericordia. Tremendo, ¿no? Ella nunca había recibido misericordia en su vida. Vivía siendo abusada y rechazada por todos. Esa es la realidad de esta mujer, ¿no? En Jericó, de alguna manera, su ciudad, ahí estaba Rahab, y cuando Rahab atendía a su clientela, los hombres hablaban, ¿sabe de qué? De Israel. Los hombres hablaban de los milagros que Dios había hecho en favor de esos hebreos que venían en camino. Y Rahab empezó a escuchar. Y las noticias eran, mira, pero ya están cerca de nosotros. Y la nación que se interpone en el camino, Dios las entrega. Y son destruidos. Hizo con estas naciones, les abrió el mar rojo. Y entonces Rahab, de tanto escuchar eso, empezó a desarrollar fe, hermano. Por eso dice la Biblia que por el oír viene la fe. Era una prostituta, sí, pero escuchaba. Y cada forastero que venía traía buenas nuevas, o sea, traía noticias. Y decía, muchachos, hay un pueblo que es muy pequeño, que sirvió en Egipto por 420 años y de manera milagrosa, Dios, el Dios de ellos, los sacó de ahí. Y cuando venían caminando, tenían el mar rojo enfrente, y ¿saben qué? Ese Dios de ellos les abrió el mar. Hermano, eso era tremendo. Y la ramera decía, Rahab decía, caramba, es verdad, ¿y quién es ese Dios? No, espérate, y no solo eso, mira, cuando estaban en el desierto no tenían que comer, y dice la historia, o dicenlo ellos, dicen que Dios mandó carne. Pero ¿cómo tal? Entonces Rahab empezó a entrar en esa conciencia de querer saber más de ese Dios. Les dio agua también en el desierto, todos sabían. Ojo, estaban hablando al frente de un pueblo que ese pueblo ni siquiera sabía dónde estaba. Israel estaba ahí en los campos de Moab descansando. Ahí estaba Moisés enseñando. Pero ya en Jericó se hablaba de ellos al punto que Jericó cayó en pánico, que dice la Biblia que nadie salía y nadie entraba a causa del miedo que tenían por los hebreos. Rahab, hermano, en vez de tener miedo, dijo, caramba, aquí hay algo, una oportunidad, ¿no es verdad? Las obras del Señor eran, hermanos, de alguna manera conocidas por ella. Ella al final terminó hablando más como una mujer hebrea que como una ramera. Tremendo, ¿no? Desarrolló fe en Rahab, sí, señores. Tanto que termina hablando cosas gloriosas de ese Dios de los hebreos. Aparentemente ella no tenía esperanza de nada, sí, señores, no tenía esperanza, no soñaba con nada en la vida, mas sin embargo, de tanto escuchar las hazañas de Dios, eso produjo fe en Rahab. Y para lo que nosotros eran derrota, para ella fue victoria. ¿Se dieron cuenta? Pero Rahab era una mujer invisible, que no contaba para nada con la sociedad, ni para sus padres. No sé si tendría hijos, pero lógicamente era un estigma de vergüenza. Si tuviera hijos, decir mi madre es ramera, que eso ha de ser terrible. Los padres, ¿cómo se han de haber sentido de esa hija? La perversa, como dicen todos, la oveja negra, aleluya. Siempre decimos en casa, siempre hay una oveja negra, dicen. Y a veces hay cabros negros. ¿Ya? Decía un pastor, mira, yo no solo tengo ovejas, tengo cabras. Tengo ovejitas y tengo, ya tú sabes. Entonces, el problema era que Rahab era invisible. No contaba para nadie. Abusada totalmente, ¿no? Ahora, quiero que vea 3 cosas que produjo la fe en la vida de Rahab, hermano. Yo me quedé admirado, dije, caramba, esta mujer lo que hizo. 3 cosas produjeron. Es decir, cuando usted escucha algo, usted va a creer. Si usted escucha una noticia negativa 4 veces al día, usted termina creyéndolo. ¿Ya?
Usted termina creyéndolo, usted termina haciendo lo que los demás hacen. Por ejemplo, yo no sé si le explicaba a alguien, vi un video en mi computadora donde hay un ascensor, escuche esto, hay un ascensor y hay 4 cascos, de los que usan las motoristas. Así, uno, y entonces ya viene un señor ahí en el ascensor y en el segundo nivel para el ascensor y entra una persona. ¿Sabe qué hace esa persona? Agarra un casco y se lo pone dentro del ascensor. Entonces el que viene ahí sin casco se le cae viendo y dice, está loco. Y para en el tercer nivel y sube otra persona. Y agarra un casco y se lo pone también. Entonces ya el señor entra en... ya 2 con casco, quedan 2 cascos. Y para otra vez en el otro nivel y la tercera persona que entra, agarra el otro casco y se lo pone. Entonces ya la persona dice, no, aquí va a pasar algo, ¿verdad? Se cierra la puerta y antes que pare en el otro lado, ¿sabe qué hizo él? Agarró el último casco y se lo puso. ¿Por qué? Porque siempre uno va a hacer lo que los demás hacen. Lo condicionan a uno. Otra prueba es, por ejemplo, todos los que estamos acá nos ponemos de acuerdo. Yo le digo, hermanos, ¿esa pantalla de qué color es? Yo le digo, no, es blanca. Es blanca. Y usted dice, ok, pues nos ponemos de acuerdo, es blanca. Entra alguien que nunca ha estado acá y todos decimos que es blanca. Él le garantizo que esa persona se va a quedar pensando. ¿Y para usted qué es? Es blanca. ¿Y para usted? Es blanca. Ah, entonces es blanca, pues. Porque es que es así, trabajan con nuestra mente. ¿Vieron? Trabajan con nuestra mente. Entonces, los forasteros que venían a pedirle servicio a Rahab, trabajaron en su mente. ¿Ya? Ella, es verdad que estaba pecando y todo, pero estaba llenándose su mente de fe. Y 3 cosas produjo Rahab, hermano: la oveja negra, el cabro negro, como usted quiera llamarle. Primero, produjo salvación para los espías. ¿Ya? Esa mujer fue la clave. Por ejemplo, si esta mujer no hubiera tenido fe en Dios, ¿sabe qué? Nunca hubiera negociado con los espías. ¿Pero por qué cree usted que negoció? Porque les dijo, yo sé que el Dios de ustedes es poderoso. Miren ustedes la historia de Rahab, lo que dice ahí, hermano. Yo dije, caramba, esta mujer está predicando mejor que yo. Miren el capítulo ahí de Josué, creo que es capítulo 2, ella está hablando, dice, muchachos, yo sé que el Dios de ustedes es Dios poderoso. Es el Dios de los cielos y es el Dios de la tierra. Y los espías decían, pero esta parece más hebrea que pagana. Porque desarrolló fe, y porque desarrolló fe dijo, entonces ¿saben qué, muchachos? Yo voy a negociar con ustedes. Aleluya. Lo más seguro es que si no, hermano, hubiera tenido fe en Dios, ella entrega a los espías. Si los vinieron a buscar a su casa, aleluya, ella los hubiera entregado, pero ¿qué hizo? Salvó a los espías, pero con una condicionante. Les dijo, la vida de ustedes por la mía. ¿Quieren que yo los salve? Ustedes me van a salvar a mí. Mano. Wow. La mujer que era invisible empieza a hacerse visible. ¿Se dieron cuenta? Lo que José no sabía, lo que estaba pasando allá, mano. Pero Dios le dijo a José, ¿sabes qué? Tus espías me van a servir a mí para hacer visible a alguien que es invisible. No para tus planes. Porque aunque sepas estrategias, de eso no va a caer así. Jericó lo voy a destruir yo, dijo Dios. Pero Dios usó 2 espías para ir a descubrir, no una estrategia de guerra, sino para descubrir a alguien que era invisible. ¿Van conmigo? Aleluya. Entonces la mujer, como tiene fe en el Dios de los obreros, les dijo, muchachos, si ustedes ya ganaron, así se los dijo, ustedes supieran cómo vive la gente aquí adentro. Si solo a mí me vienen a ver, dijo, ¿verdad? Porque el plano, pero allá no salen. Ya no salen a ningún lado, ni a trabajar, no salen. ¿Por qué? Porque están muertos quietos. Y los espías no sabían eso, mano.
¡Wow! Y los espías, ¿en serio? Sí, caballero, les dijo. Ustedes no se imaginan acá que todas las noticias, qué sé yo, Univisión, Telemundo, todo es hablar de ustedes. Ya estamos aquí ya, mejor vengan ya, tomen esto. Pero eso sí, si yo los voy a salvar a ustedes, prométanme que ustedes, mire pues, cuando Dios les dé esta nación, me van a salvar a mí, a mis padres, a mis parientes. Y aquellos dijeron, caramba, no tenían opción. Es como que los tuviera así como el cuchillo contra la pared. Así los tenía la mujer. Si ellos decían no, muy bien, muchachos, aquí están los espías. Los entregaba. O sea, los espías no tenían opción, hermano. Y los padres que odiaban a su hija y sus hermanos y toda la familia, no sabía que estaba esta mujer invisible, haciéndose invisible en bien de toda su familia. Lo que produce un acto de fe, hermano. Y aquellos con el cuchillo en el cuello dijeron, ¿qué decís vos? ¿Y qué vamos a decir? Si no tenemos opción, lo que esta mujer nos tiene agarrados bien. Bueno, ¿firman el contrato o no? ¿A dónde te firmamos? ¿Por qué? Porque ya los tenía. Entonces, ¿qué le dijo? Mire, la condicionante que pusieron fue, ojo, muy bien, te vamos a salvar, pero la condicionante es que todo lo que tú quieres que sea salvo, tiene que estar dentro de tu casa. Si está fuera de tu casa, no es nuestra responsabilidad. Además, le dijo, tienes que colgar este lacito color rojo por la ventana, porque casualmente a lo mejor nosotros no tengamos esta área para venir, sino que sean otros. Pero cuando nosotros regresemos a nuestro líder José, le vamos a decir que una mujer usó misericordia de nosotros y va a ver en su ventana un lacito rojo. Y esa va a ser la señal. Y entonces nadie va a tocar esa casa. La mujer, ¿sabe cuándo puso el lazo la mujer? Desde ese momento. Desde ahí lo dejó puesto. ¿Usted cree que se iba a olvidar como se nos olvida a nosotros muchas cosas? ¿Para cuándo me dijo pues? No es verdad que nos pasa eso. Era para mañana. No. Yo pensé que para el otro año. No. Y padecemos de muchas cosas así, ¿no es verdad? Y usted me llamó. Pero si hablé con usted. Pero esta mujer, que era invisible, dijo que tengo que colgar un lazo rojo, sí, ya está, le dijo. La fe de Rahab produjo salvación. Ahora, venga conmigo, hermano, mire pues, ¿se imagina usted esta Rahab, hermano, odiada por sus padres, sus parientes, sus hermanos, tener que tomarse la tarea y decirles, papá, mamá, vengan a mi casa, a tu casa? Y imagínense, y las esposas de sus hermanos. ¿Qué? Que durmamos en la casa de esa prostituta. No, Juan, no, Pedro. Y Rahab decirles, por favor, tienen que venir, porque va a pasar un fenómeno importante. No podía decirles muchas cosas porque era descubrir el proyecto, ¿no? Tienen que venir a tu casa. No, porque era un lugar público, perverso, si quiere usted. Era un lugar donde se practicaba el pecado en primera mano. Amén. ¿Y qué se me hace que usted hubiera sido esposa, cuñada de ella? Usted tampoco hubiera dejado a su esposo. Imagínense las hermanas de Rahab con esposos, ¿no? No. ¿Usted qué haría? Dice la alabanza, ¿no? Si se la sabe, ¿no? ¿Usted qué haría? Si nos ponemos, hermano, en eso, ¿usted cree que Rahab tenía necesidad de ir a proclamarlas? No, hermano. Usted no lo hubiera hecho, le garantizo. Si con poco que nos hacen agarramos odio en nuestro corazón. Si con poco que nos hacen estamos, ojalá que en el desierto lo vea, y agua me pedirá y arena le daré. Aleluya. ¿No es verdad?
Pero se imagina, hermanos, el rechazo de esta mujer. Y encima de eso, tener que echarse encima la carga de sus padres, sus hermanos, sus hermanas, sus sobrinos, sus sobrinas. Y algún que otro amante por ahí. Muchachos, entren a mi casa. Una gran evangelista, hermano. Una gran misionera. Aleluya. Produjo no solamente salvación la fe de ella para su familia, produjo salvación para Israel también. ¿Por qué? Produjo salvación para Israel por dos cosas. Número uno, porque ¿sabe qué? Rahab le dijo a aquellos: ustedes ya ganaron. No tienen que pelear. Solo cuando ustedes lleguen enfrente a nosotros ya estamos nosotros muertos. Porque Dios mandó un espíritu de miedo sobre nosotros que ustedes no se imaginan. No se esfuercen. Mejor, ¿saben qué? Regresen ya a su rey, a Josué, pues regresen a su líder y díganle que ya esto ya está hecho. Salvación, pero también salvación para Israel, porque ¿sabe qué? Rahab, ramera, prostituta, como quiera usted, se casó con un líder de la tribu de Judá llamado Salmón. Y de esa relación de Salmón, ¿sabe quién nació? Boz. ¿Se recuerdan de Boz? Pariente de Noemí. Y Boz se casó con Ruth y tuvo un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. E Isaí tuvo un hijo llamado David. ¿Cómo de algo invisible Dios hace algo visible, caballeros? Amén. ¿Qué le parece a usted? Aleluya. No solo produjo salvación para los espías, no solo produjo salvación para Israel, pero al final podemos ver que produjo salvación para toda su familia, hermano. De Jericó solamente la familia de Rahab se salvó. Solamente la familia de Rahab se salvó. Produjo salvación. Ahora, la pregunta es, imaginémonos si Rahab no hubiera existido. Piense usted, si Rahab no hubiera existido, toda la historia cambiaría. Especialmente con la familia de los parientes de Rahab. Nadie viviría. Fueron salvos gracias a una ramera, si quiere verlo así. Pero también la genealogía de Jesús, hermano, hubiera sufrido cambios drásticos. ¿De dónde sacaba Dios una esposa para Salmón? ¿Se dieron cuenta? Pero Dios tiene todo, hermano, mire, todo planeado, aleluya. Ahora, los misterios de Dios, hermanos, son imposibles de comprender. Mire lo que voy a darle ahora. Regáleme su atención porque esto viene para usted tremendo. ¿Por qué son difíciles de comprender los misterios de Dios? Mire, cuando usted lee la genealogía de Jesús, venga conmigo, usted lee la genealogía de Jesús, las únicas mujeres que aparecen descritas, ojo, las únicas mujeres que aparecen descritas en su genealogía son mujeres con problemas raros. Por ejemplo, venga conmigo, ¿se recuerda usted que Judá tenía una nuera llamada Tamar? Y que Judá tuvo 3 hijos varones. El mayor creo que se llamaba Onán, algo así. El segundo y Sela por ahí. Eran los 3 nombres. El mayor se casó con Tamar, pero ese mayor no quiso tener hijos con Tamar y Dios lo cortó. El segundo, la ley decía que el segundo tenía que casarse con Tamar. Dice la palabra de Dios que cuando se llegaba o tenía relaciones sexuales con su mujer, él no vertía dentro de la mujer. Y Dios se enojó por eso y lo cortó. Ya llevaba 2 la Tamar, hermano. Entonces Judá dijo: me queda el tercero, pero está chiquito, ¿verdad? No se lo voy a dar, se lo va a tronar también. Ya se echó 2, se va a echar el tercero. Y esa es la creencia allá afuera, ¿verdad? Que cuando a una mujer se le muere uno, se le muere el otro, y se le muere el otro, y así está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Judá le dice a Tamar: hija mía,
vete a la casa de tus padres, espera que mi hijo crezca. Cuando éste crezca, le dijo, te lo voy a dar, pero en palabras, ¿no? Pero dijo, no se lo doy. Es mi único hijo. Entonces Tamar le hace caso y se va con la casa de sus padres, ¿verdad? Y en eso el último, no sé si era Sela, el último hijo, empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Entonces la gente del pueblo le dijo a Tamar, mira, ya creció el tercer hijo de Judá. Aprovecha, ¿verdad? Ahora mire pues. Y un buen día dice la palabra de Dios que le dijeron a Tamar, mira, tu suegro va a subir con su hijo a esquilar las ovejas, ponte en el camino para que te vea. Ya, entonces Tamar se puso guapa, bonita, y está a la orilla del camino donde va a pasar Judá. Y viene Judá con su hijo Sela, pero Sela viene lelo todavía. Así le Sela. Había crecido de tamaño, pero no de mente. Entonces, pero Judá mira a la muchacha que está ahí en la orilla del camino. Y Judá dice, es una prostituta. ¿Ya? Y Tamar está con su velo, está tapada. Obviamente, no quiero pensar, pero es lógico pensar que era atractiva y seductora como estaba vestida. Porque Judá dijo, es prostituta. Y entonces, ¿qué hace Judá? Lo que el hijo debía hacer, el viejo lo hizo. ¿Vieron? Entonces, voy rápido, el viejo se le baja de su caballo, qué sé yo, y le dice, mujer, ¿qué quieres para que yo esté contigo? Y Tamar dice, bueno, deme por favor su bastón, ¿verdad? Su cinto, algo más, una prenda, el sello que usted tiene para, ¿verdad? 3 cosas le pidió nada más. Y aquel, y ya, perdón usted la palabra, excitado, se quitó todo y se lo dio. Y tuvo relaciones con ella. ¿Ya? Lo raro es que no la conoció. Ahora, vea conmigo. Pasa todo, se levanta Tamar y se va para su casa. Judá también se va y dijo, después yo te mando un cabrito y tú me devuelves las cosas, ¿verdad? Está bien, le dijo. Pasaron los días, los meses, y Tamar empezó a tener necesidad de comer mangos verdes, platanitos fritos, y de repente empezó a subir de peso. Lo raro que solo el estómago, ¿verdad? Y entonces los vecinos le van a decir a Judá, Judá, tu nuera ha fallado. Está embarazada. Oh, Judá, el hombre perfecto, ¿no? El hombre, ¿cómo si era la mujer de mi hijo? No, sáquenla por favor y apedréenla, mátenla porque ha denigrado el apellido de mi familia. Y sí, mano, la van a sacar. La sacan y ya están a punto de echar la primera. Y entonces Tamar dice, perdón, digo, antes de que me sepulten, solo quiero decirles algo, que el encargado de lo que yo tengo acá, o sea, el responsable, pues, el que hizo esto aquí, es el dueño de estas prendas que yo tengo acá. El bastón, el cinto y el sellito, ¿no? Y entonces la gente reconoce que eso es de Judá. Y van corriendo con Judá. ¡Ey, Judá! Le dijo, no la hiciste. Le dijo, carnal, fallaste. Mira lo que hiciste. ¿Qué pasó? ¿Ya la mataron? No, espérate, vamos por partes. A eso íbamos y ya casi estábamos. ¿Pero por qué no la mataron? Porque mira, las prendas que ella tiene son tuyas. Y ella dice que quien es el dueño de estas prendas es el responsable de lo que ella tiene ahí. ¿Qué hace Judá? Se le cae la cara de vergüenza. El gran hombre, ¿no? Judá. Quiero pensar a Judá el relajo que hacía, por no decir, muchacho, yo soy un sinvergüenza, ¿no? Y al final termina diciendo, Tamar, más justa eres tú que yo, ¿verdad? Yo fallé y tal. Ahora, de esa violación, de ese embarazo, nacen 2 gemelitos. Y de ahí viene Jesús, de Fares. ¿Ve usted? Por eso, una de las primeras mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús es Tamar, que nació de un incesto, se le puede llamar. Y después aparece otra mujer llamada Rahab.
Rahab, que ya les conté que era ramera, cananea, no era hebrea. Entonces ya va primero Tamar, ahora viene Rahab. La tercera mujer que aparece en la genealogía de Jesús, ¿sabe quién es? Ruth. Ruth, una mujer moabita, pecadora, sin temor a Dios si quiere, y solo por venir con su suegra Noemí a Judá de Belén, se casa con el hijo de Tamar, de Rahab, que era vos. ¿Vieron cómo Dios va armando la cosa, hermano? La cuarta mujer que aparece en la genealogía de Jesús, que también es una vergüenza si quiere, Betsabé. Betsabé nace, o Salomón, de una violación. ¿Se dieron cuenta? De ahí nace, de Salomón, de ahí de Salomón viene Jesús. Y la última mujer, que sí era judía, pero estaba en peores desventajas, María, era virgen. ¿Cómo iba a tener ella hijo? Vieron, las 5 mujeres que encontramos en la Biblia eran personas totalmente invisibles, que Dios las hizo visibles, tan visibles que aparecen en la Biblia. La pregunta es, ¿acaso no había mejores mujeres en Israel? Sí, había mujeres mejores, más justas si quiere verlo, pero Dios está interesado siempre en hacer visible lo que es invisible. Aleluya, es el Dios que tenemos. ¿Sabe que yo entiendo que algo o mucho quiere Dios darnos a entender a nosotros al escoger mujeres extranjeras? A veces nos avergonzamos que mi mamá trabajaba de esto y se le pregunta a Jesús. La tatarabuela, ramera. La tatarará, abuela, fue violada por su suegro. Tremendo, ¿no? Y uno dice, es que mi papá, ¿su papá qué? Que mi mamá, su mamá. ¿Por qué a Jesús no le da vergüenza? Jesús viene de unas familias totalmente destruidas, hermano. De ahí viene Jesús, el Hijo de Dios. Pero si hubiera sido un rey de orgulloso, lo hubiera usado, hermano, no de ojos verdes para que la familia mejore, ¿no es verdad? Esa es la idea de nosotros, no, mejorar la familia, dicen a uno. Mejorar la familia, aleluya. ¿Sabe qué? Es verdad que para lo que la sociedad no sirve, para Dios sí sirve. Lo que está en desventaja para otros, Dios saca ventajas para liberarlas, aleluya. Y les da liderazgo y forma, hermano, parte de la sociedad importante, esas mujeres que Dios liberó. A veces me pregunto si no había mejores personas que nosotros allá afuera. Pues sí. Yo me pregunto, Dios, ¿qué viste tú en mí? Guapo soy, eso sí no. Ustedes están muy serios ahora, hermano. Tienen que decir amén, aleluya, hermano. Yo aquí no les pregunto a ustedes, digan eso, pero por lo menos ayúdenme, hermano. Gracias, hermana. Se ha ganado una Coca-Cola y un almuerzo hoy. Aleluya. Es verdad que yo me pregunto eso. No sé si usted se ha preguntado, Señor, ¿por qué yo? ¿No es verdad? ¿Por qué nosotros? A veces es verdad que hasta nos duele recordar ese pasado nuestro, hermano. Porque a veces es un pasado cautivador, un pasado donde todo era de desesperanza, un pasado de lágrimas. Yo tenía un pasado terrible, hermano, de dolor, de tristeza. Por eso cuando quiero volver atrás, no, ahí paro. Porque es volver a sufrir lo que yo sufrí. ¿Se dieron cuenta? Digo, Señor, no, ya estoy feliz acá. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo un yerno guapo también. Vea, por eso yo digo, no, recordar lo que yo pasé de mi infancia es doloroso, hermano, la verdad. Es penoso para mí, la verdad les digo. Casi siempre usted va a escuchar a los hombres de Dios que Dios los sacó de las cosas terribles. La verdad se lo digo. Yo conozco a mis amigos pastores con los cuales platicamos y yo veo el pasado de ellos. Ay, hermano, da cosa, hermano, da pena. ¿Ya? Da tristeza.
Y a veces no nos gusta hablar de ese pasado porque nos avergüenza. Y más si en ese pasado hubieron prácticas, hermanos, inmorales, qué sé yo, que este se metió con aquel y ahí. Eso da pena. Pero Dios no mira eso, fíjese. Dios nos mira con ojos de amor. Aleluya. Dios siempre está pendiente de los que Él llamó. ¿Sabe cómo los llamó Dios? Mis pequeñitos. Qué lindo, ¿no? Y de hecho Jesús acostumbraba, ojo, cuando estaba en la tierra, a pasar más tiempo con sus pequeñitos que con los que querían ser grandes. 1, 2 o 3 veces vemos a Jesús cenando en casas de millonarios. Pero Jesús vivió 33 años. Y en 33 años tuvo que haber comido muchas veces. Y la Biblia registra como 2, 3 veces nada más cenando en casas de millonarios. Pero Él dijo, no, yo quiero estar con los pobres. Aleluya, con los invisibles. ¿Cuál era la realidad de nosotros, no? Antes de que la luz de Dios nos alcanzara. A veces, otra vez, la oscuridad era tanta que ni siquiera nos conocíamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque teníamos tanto dolor, hermano, tanto sufrimiento. Y sabe que mucha gente mueren así. Mueren con una rabia en su corazón. Personas, hermano, que mueren pero odiándose hasta ellos mismos. Porque no pudieron, hermanos, ser visibles. Se quedaron siendo invisibles toda la vida. Pero cuando pensamos que ya no vale la pena seguir, quiero que leamos para terminar el pasaje de partida. Mire usted lo que dice el pasaje de partida, por favor. Dice el pasaje de partida, para aquellos que eran invisibles, Isaías capítulo 9, versículo 2. Mire lo que dice. Cuando usted piensa esto, ojo, lo que tiene que leer es este pasaje. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, aleluya. Pero mire la traducción, palabra de Dios para todos, dice así. La gente que caminaba en la oscuridad ha visto una gran luz, aleluya. Y la luz hace visible a los invisibles. Dice, ha brillado una luz para los que vivían en una tierra oscura. Tú has hecho crecer nuestra nación. Has aumentado la alegría de este pueblo. Ellos muestran su alegría ante ti como cuando recogen la cosecha, como cuando se reparte el botín. Es porque tú has roto, ojo, el yugo que los tenía cautivos. La barra sobre sus hombros y la vara del opresor. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Señor. Desde el momento, hermanos, que dejamos de ser invisibles, la gente se dio cuenta que Dios es capaz de hacer por aquellos que permanecen invisibles cosas lindas. Dios hace visibles a todas las personas. Hoy somos libres. Hoy tenemos una posición. ¿Y sabe cuál es la posición? Hijos de Dios, aleluya. Somos hijos de Dios. La noche ya pasó para nosotros. Ahora estamos en la luz del día, aleluya. Concluyo entonces. 2 preguntas quiero hacerle y con eso concluyo hoy. Dice así la primera pregunta. ¿Por qué nos hizo visibles Dios? ¿Por qué cree usted? Porque usted y yo éramos invisibles. Usted y yo no pintábamos para nadie, hermano. No contábamos para nadie. Le voy a decir algo que recuerdo bien en mis palabras de mis padres. Mi papá me dijo una vez, yo de vos no espero nunca nada. Yo tenía unos 6, 7 años tal vez. Menos. Eso, hermano, ya en su momento yo no entendí nada. Porque es verdad que uno no entiende a esa edad. Pero ya cuando empecé a crecer, eso empezó como a ser una raíz de amargura, hermano. Así me dijo el viejo. Así me dijo. Y pasando los años, yo recordaba, yo de vos no espero nada bueno. Y cuando llegó el momento en que él me pidió a mí, ¿qué cree que hice? ¿Usted cree que yo como buen cristiano actué del amor? No. Yo respondí como él esperaba que yo le respondiera. Y se lo dije yo, usted me dijo a mí. Y yo ya era cristiano, hermano. Yo todavía he sido cristiano, pero hay cosas que están ahí todavía. Por eso somos invisibles muchas veces. ¿Se dan cuenta? Me dañó tanta esa palabra de mi padre a mí.
Porque es que los padres ven a los niños como que nunca van a crecer, hermano. Eso no es verdad. Esos niños van a crecer un día y son los que mañana te van a cargar. Son los que mañana te van a dar de comer, los que te van a cambiar pañales si es necesario. Ellos son. Y mi viejo se le fue la onda. Y me dijo eso. Y se lo dijo a mis hermanos también, ¿verdad? Pero a mí sí me afectó porque yo era el único que viví con mi mamá cuando él se fue. Ya mis hermanos ya no estaban en casa. Cuando yo tenía como 16 años, mi viejo necesitó de mí y entonces se la canté, hermano. Se lo dije, usted me dijo que nunca iba a esperar algo bueno de mí. Y yo era casado con mi esposa, yo no le decía papá. Porque estaba esa cosa aquí, mire. Y eso me hacía invisible a mí, a las bendiciones de Dios. Me hacía invisible para yo ser de bendición a los demás. Por eso Dios hizo visible a una ramera para salvar a su familia. Por eso Dios vino y sanó un corazón de una ramera, porque si a mí me rechazó mi padre, imagínense esa mujer cómo la rechazaría. Sus amigos, sus padres, sus hermanos. Y sin embargo, su corazón fue sano. Su corazón fue sano y empezó a ser visible. Y empezó a ser visible. Y empezó a ser visible al punto que cuando llegaron los judíos a tomar la tierra de Jericó, ¿sabe qué fue la seña? Ese cordón rojo que representa la sangre de Cristo. ¡Amén! La primera pregunta es: ¿por qué cree usted que Dios nos hizo visibles? ¿Por qué? Simple. El por qué es diferente para qué. El por qué es porque Dios nos amó. El por qué, porque Él vio que ya no podíamos. El por qué, ¿sabe por qué? Porque Él vio que usted y yo estábamos inservibles ya, podridos en pecados. Ya nadie daba nada por nosotros. Por eso Dios nos hizo visibles. Ahora la pregunta que sigue es, ahora sí, ¿para qué cree usted que nos hizo visibles? Aleluya. ¿Para qué Dios nos hizo visibles, Dios eterno? Simplemente para que vivamos una vida en libertad con Dios. Para que seamos luz ahora a donde hay oscuridad. Para que seamos esos espías y que vayamos a donde está la prostituta, donde está el drogadicto, donde está el esclavo, donde está el oprimido, y seamos luz. Y seamos luz. Y esa gente cuando nos vea va a decir: ustedes son cristianos. Ustedes son hijos de Dios. En ustedes se ve la gloria de Dios. Aleluya. En ustedes se ve eso que yo quiero. Amén. Eso quiere Dios. Para eso me hizo visible. Para yo ser esa luz de esperanza a aquel que ya no tiene esperanza. Porque Rahab ya no tenía esperanza. Estaba rechazada y a punto de morir porque Israel iba a destruir su nación. Y sin embargo, Dios la hizo visible. Para eso Dios nos hizo visibles. Aleluya. Nos toca a nosotros ahora entonces ir por los que son invisibles. Nos toca ir por los marginados. Nos toca ir por aquellos que no tienen papeles. Y velar por ellos. Y poner una palabra en el cielo en favor de ellos y de ellas. Porque son nuestros hermanos. Porque necesitan ser visibles. Usted no ve a los que siembran en el campo día y noche, porque son invisibles. Pero gracias a ellos, nosotros comemos. Necesitamos hacerlos visibles. Necesitamos hacer algo por ellos. Y es que la luz de Dios en nuestra vida va a brillar, hermano. Y tiene que brillar en la oscuridad. Señalémosle el camino de la libertad. Señalémosles, hermanos, el camino de la vida eterna. Y hagamos, por favor, visibles a los que aún son invisibles. Amén. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Gracias.